Bienvenidos queridos alumnos y alumnas de segundo básico. Nos encontramos en una nueva clase de matemática, en la cual seguiremos aprendiendo sobre las unidades de medida. En las últimas clases habíamos hablado de las unidades de medida no estandarizadas, ¿verdad? Pero hoy conoceremos un nuevo tipo de unidades de medida, que son las medidas estandarizadas. El objetivo de esta clase es conocer y utilizar unidades de medida estandarizadas. Para iniciar la clase de hoy, los invito a recordar lo que ya hemos aprendido. Hace mucho tiempo, varias de las cosas que hoy utilizamos no existían, como es el caso de los objetos para medir. Las personas tenían la necesidad de medir sus objetos, pero no contaban con instrumentos para poder hacerlo, ¿verdad? No existía la regla, la wincha, nada de eso. Entonces, pensaron y pensaron cómo podían solucionar ese problema y se les ocurrió una gran idea, que podían utilizar su cuerpo para medir. Fue así como crearon las unidades de medida no estandarizadas, como la cuarta, el paso, el pie, etc. Recordemos que las unidades de medida no estandarizadas o no convencionales son formas que nos permiten medir utilizando algunas partes de nuestro cuerpo o también utilizando objetos. Pero al utilizar las medidas no convencionales o no estandarizadas, tuvieron un problema, porque este tipo de medidas no era exacta. Es decir, tenían distintos resultados dependiendo de la persona que medía. Por ejemplo, si comparamos los pasos que da un niño con los pasos que da un adulto, podemos darnos cuenta que son de distinto tamaño, ¿verdad? Ese es el gran inconveniente de las medidas no estandarizadas, ya que no son exactas. Entonces, las personas buscaron otra solución a este problema y utilizando la tecnología, crearon las unidades de medida estandarizadas, que son medidas exactas, ¿ya? Y son iguales para todas las personas. Algunas de estas unidades de medida de longitud son el centímetro y el metro. Recordemos que la longitud es la distancia entre dos puntos. Para medir la longitud de objetos podemos utilizar instrumentos como la regla o la wincha. Si observas una regla, podrás ver que tiene unos espacios iguales con números. Estos espacios acá son igual con este, ¿verdad? Son del mismo tamaño y tienen unos números, ¿verdad? Cada uno de esos números nos indica un centímetro. Si miramos más de cerca, podemos ver que hay unas líneas más pequeñitas ahí, entre cada número, ¿cierto? Entre cada centímetro hay unas líneas más pequeñitas. Esos son los milímetros, ¿ya? Y un centímetro, este espacio, tiene 10 milímetros. Los centímetros nosotros los utilizamos para medir objetos pequeños, como por ejemplo un lápiz, un celular, etc. Pero ¿cómo debemos medir correctamente? Para medir un objeto, siempre debes fijarte muy bien en el comienzo, ¿ya? Debes ubicar el número 0 en el inicio del objeto que vas a medir. Por ejemplo, aquí podemos ver que desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Siempre partiendo de la línea del 0, tenemos 5 centímetros. Siempre tengo que partir del 0. Entonces, aquí hasta esta línea tengo 5 centímetros. En el ejemplo de abajo tenemos el punto A hasta el punto B. ¿Qué distancia hay? Siempre ubico entonces por donde voy a partir en el 0 y luego veo acá hasta qué centímetro llegué. Esto mide 17 centímetros, ¿ya? Entonces,
Ahora vamos a ejercitar. Miren, acá tenemos 3 objetos que vamos a medir. Como les dije recién, para comenzar a medir, tengo que fijarme siempre en partir desde el 0, ¿ya? Yo voy a poner aquí el lápiz, ¿cierto? Lo ubicamos ahí, justito en el 0, y vamos a ver cuántos centímetros mide este lápiz. Hasta que termina el lápiz, mide, ¿cuántos? Muy bien, 10 centímetros. Ese lápiz entonces mide 10 centímetros. Ahí tenemos cómo se ponen los centímetros. Luego tenemos aquí un pescadito. Desde acá, ¿cierto? Desde el 0 hasta aquí, ¿cuántos centímetros mide? Muy bien, mide 7 centímetros. Excelente. Y por último, abajo tenemos una flor, ¿cierto? El 0 ahí, desde que partimos a medir la flor hasta el final de la flor, mide 12 centímetros. Muy, muy bien. Cuando medimos objetos más grandes, utilizamos el metro, ¿ya? Un metro es igual a 100 centímetros, ¿ya? O sea que cuando yo tengo 100 centímetros, yo completo y hago un metro. Es lo mismo que un metro que 100 centímetros. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. 2 metros es igual a 200 centímetros. 3 metros es igual a 300 centímetros y así sucesivamente. ¿Ya? Nosotros medimos con metro cuando medimos cosas grandes, ¿ya? Como por ejemplo un árbol que ustedes vean en la calle, ¿ya? Los árboles son grandes, no los vamos a medir con una regla, ¿verdad? Porque tardaríamos mucho. Un árbol aproximadamente mide unos 4 metros de altura, ¿ya? Aunque hay árboles que son más altos, ¿cierto? Otros más bajitos. Pero aproximadamente mide 4 metros de altura. Una piscina también es algo grande que no lo podemos medir con centímetros, entonces lo medimos con metros. Esta piscina mide de largo 50 metros y de ancho 25 metros. Vamos a ver acá. Entonces, si con centímetros nosotros medimos cosas pequeñas y con metros medimos cosas más grandes. Vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo del ejercicio. Miren, el largo del lápiz mide 14. ¿14 qué? ¿14 centímetros o 14 metros? Y ahí encerraron, mide 14 centímetros, ¿cierto? Lo podemos medir con la regla. Aquí entonces en la A, el largo de este libro, si nosotros medimos el largo de un libro, aquí me dice que mide 20. ¿Serán 20 centímetros o 20 metros el largo de un libro? Piensen ustedes. ¿Podrá medir un libro 20 metros? No, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. El largo de este libro mide 20 centímetros. Acá, si medimos el largo del aula, de la sala de clases, el largo de la sala de clases, me dice que mide 8. ¿Serán 8 centímetros o serán 8 metros? Muy bien, 8 metros, ¿verdad? Y por último, el largo del pizarrón, de la pizarra que tenemos en la sala. Mide 3. ¿Medirá 3 centímetros o medirá 3 metros? 3 metros. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, las actividades que vamos a realizar esta semana son, vamos a trabajar en el texto y en el cuaderno de actividades. Pongan atención. En el texto, sumo primero, van a trabajar en la página 71 solamente el ejercicio 2. Solamente hagan estos ejercicios que les estoy diciendo, no hagan otros, ¿ya? Y en la página 72 del texto, los ejercicios 6 y 7. Eso solamente del texto. Y luego, en el cuaderno de actividades, van a hacer la página 35
el ejercicio 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esos son los ejercicios que van a realizar esta semana. Espero que les haya quedado claro y que no tengan ningún inconveniente para realizar sus tareitas. ¿Ya? Les dejo un abrazo grande, que descansen el fin de semana, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, mis niños.